Buenos días. Esta es la clase 8 del 12 de septiembre y así lo tienen que poner en su cuaderno y poner el tema y el aprendizaje para proseguir con el apunte de acuerdo a las indicaciones que les voy a dar. Tema: civilización y producción en la antigüedad. Me refiero a civilización a lo que son ideas, filosofías, ciencias, artes, técnicas, en general conocimientos y toda la generación de arte, ¿no? de productos espirituales que hace el hombre. Y producción me refiero a la producción material, elaboración de cosas a partir del manejo de la naturaleza. Es decir, transformar la naturaleza para elaborar productos, artículos que son cosas necesarias para la vida. Alimentos, vestidos y todo lo demás que ha producido el hombre. Pero esta civilización y producción en la antigüedad, o por lo menos en su aspecto más elevado, tiene su origen, esa es nuestra hipótesis que hemos manejado en este curso, en Asia. Tiene su origen en Asia y no en Europa, como se nos ha hecho creer. Comprender que los orígenes de la civilización se encontraron en estos espacios y a partir de los intercambios entre estos cuatro puntos centrales: Mesopotamia, China, Egipto e India, para resolver que en el siglo XXI los procesos históricos están reencontrando su núcleo en estos espacios. Quiero decir que otra vez el mundo está girando hacia Asia, es decir, a partir como primer motor en Asia, volviendo otra vez al origen de la civilización. Y quiero decir de estos cuatro puntos porque lo que vamos a hacer es hacer gráficas o a partir también de un mapa, ¿no? De cómo a través de intercambios indirectos, porque salían los mercaderes. En primer lugar era una motivación económica: llevar productos elaborados en un lugar a otro lugar para conseguir, ¿no?, un trueque o un comercio de otros productos. Entonces llegaban productos desde Mesopotamia a China, a Egipto, a la India, pero no era la misma caravana, no era el mismo grupo, sino a través de circuitos intermedios. Es decir, de Mesopotamia llegaba a un punto no muy lejano y de ese punto se trasladaba por otra caravana, por otro grupo de mercaderes hacia otro punto, porque las distancias eran tan largas, ¿no?, que una caravana que salía, digamos, de Mesopotamia no podía llegar hasta la India. Tal vez a Egipto sí, pero no a la India ni a China. Entonces eran a partir de la creación de circuitos, porque el hombre crea circuitos. Es decir, ¿a qué me refiero con circuitos? Desde los tiempos primitivos, una aldea se asocia con otra para el trueque. Y luego de estas dos aldeas se forma otra más y ya forman un circuito de intercambio con una cierta cercanía territorial. Y luego de ahí otro circuito más lejano se asocia con este circuito y así van intercambiando. Por eso es que se logró llegar tan lejos. Por eso es que decimos intercambios indirectos. Entonces lo que vamos a hacer es cómo estos productos se intercambiaron y esto enriqueció. Es decir, porque cosas que se producían en Mesopotamia llegaban a China. Ya les había yo comentado una vez, ¿no?, que según una hipótesis el vidrio se origina en Egipto. Posiblemente el vidrio se originó hasta en el África Negra y de ahí llega a Egipto. Entonces la técnica, que eso es una parte de la civilización, la técnica de la producción de vidrio, cómo el hombre descubre que a partir de arenas y agua se crea el vidrio. Y luego de ahí esta técnica de Egipto fue a dar hasta China, en donde se llega a la exquisitez de la porcelana. Este es un ejemplo nada más de muchos otros.
Entonces, esto enriqueció y esto favoreció que estos cuatro núcleos, ¿no?, crecieran, ¿no? Porque no solamente es lo que produce o la creatividad de Mesopotamia, sino que llega la creatividad de los otros tres puntos. Y así con cada uno de ellos. Egipto recibe de Mesopotamia, de China y de la India otros productos. Entonces, si bien, esto hay que decir, si bien en primer lugar la motivación o la motivación o el interés era intercambiar productos materiales, cosas, tras los productos materiales iban las civilizaciones, es decir, religiones, filosofías, ciencias, artes, técnicas, etc. Y es maravilloso ver, ¿no?, cómo esto se logra desde esta antigüedad. Ya lo decía también en una ocasión, y vamos a ver el caso de los dioses de Grecia, aunque Grecia es posterior a estos cuatro primeros, digamos, esta red, vamos a llamarle, ¿no?, esta red de Mesopotamia, China, Egipto e India. Ya posteriormente se crea o se origina Grecia, y Grecia, ¿no?, recibe los dioses de Mesopotamia, como en el caso de Afrodita, que para los romanos sería Venus, ¿no? Afrodita fue, antes de ser una diosa griega, fue una diosa mesopotámica llamada Ashtar, o Astarte, Ishtar, perdón, no Ashtar, Ishtar, y también se le llamaba Astarte, que además entre las diferentes naciones mesopotámicas, porque Mesopotamia no fue una sola nación, fue Babilonia, fue Caldea, fue Asiria, entre otras naciones, a través de miles de años, porque realmente Mesopotamia tuvo una vida de 2000, 3000 años, si no se diga China y Egipto, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles y Sócrates, Platón hablan de Egipto, Heródoto, que parece que viajó a Egipto, estos grandes filósofos extranjeros griegos, ya las pirámides de Egipto ya eran vestigios. Y entonces dice Aristóteles, ¿por qué se construyeron las pirámides de Egipto? Por el exceso de mano de obra. Había una cantidad inmensa, podríamos decir, de esclavos que lograron, ¿no?, el transporte, la construcción de estas pirámides, de estos templos o edificaciones. Y así dice Aristóteles, ¿no?, eso lo atribuye, pero para cuando eran los tiempos de Aristóteles ya habían pasado varios siglos de que se habían construido las pirámides de Egipto. Entonces Grecia es posterior, y de alguna manera Grecia es depositaria de todo lo que se produjo, de todo lo que se creó en Mesopotamia, China, Egipto y la India. Entonces vamos a ver un texto, si me permite. Vamos a buscar un texto que es el que vamos a trabajar, y sobre el que ustedes van a hacer como mapas o gráficas. Pero permítanme, también quiero decirles que solamente 4 equipos mandaron sus capturas de pantalla de los temas. Ya se los revisé, ya se los envié, y por medio de su correo de estos compañeros suyos, les voy a mandar el link de esta grabación y el documento que vamos a ver. Entonces, si me permiten, vamos a ver el documento. Este es el título del documento: pasado y presente de las rutas de la seda Asia Central y el comercio internacional euroasiático. Pero antes de euro, ¿no?, antes de euro fue africano, por Egipto, como el mismo texto lo va a decir, ¿no? Porque actualmente vivimos una ruta de la seda. Se habla y ese es un tema fascinante que vamos a ver, la nueva ruta de la seda, o también llamada ruta de la seda del siglo XXI. Es una ruta de la seda que se crea a partir del 2021 y que está transformando las estructuras del mundo. Transformando las estructuras del mundo, porque las estructuras del mundo tienen 500 años. El mundo se construyó, el mundo se ordenó a partir de las potencias coloniales europeas.
Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra. Fueron las que dominaron y crearon, ¿no?, o construyeron una estructura del mundo para su beneficio y que costó la explotación de los pueblos de Asia, África y América. Pero con la ruta de la seda del siglo XXI se está transformando, es decir, una auténtica transformación es una metamorfosis, un cambio en las estructuras del mundo, y es lo que está haciendo China a partir de la ruta de la seda del siglo XXI, que es una de las cosas que decimos porque el mundo está girando de nuevo su núcleo hacia Asia. Entonces vamos a ver, ¿no?, esto de Asia Central. Ya tengo las partes resaltadas con verde, pero yo les voy a decir qué hojas, ¿no? La nueva ruta de la seda, como decía, y aquí está una foto de la antigua ruta de la seda, que no era una ruta, eran varias. Bueno, no sé si esta sea la ruta actual, me parece que es la ruta actual, ¿no? La ruta de la seda del siglo XXI, ¿no? Sale de China por vía terrestre, ferrocarriles inmensos, ¿no? Llega a Europa Oriental, o por la vía marítima, que también tiene mucha historia ancestral, pasando por la India, atravesando el océano, bueno, el océano Índico es este, bueno, pero creo que es todo este. Hay que saber un poquito de geografía, y más bien se llama Golfo Pérsico, o creo que el Golfo Pérsico nada más es este. Persia también fue posterior a Mesopotamia, y los persas también son continuadores de Mesopotamia, continuadores en cuanto que asimilaron la civilización de Mesopotamia. Bueno, estas son las rutas creo que actuales. Es un tema posterior que vamos a ver, muy interesante, la ruta de la seda del siglo XXI. Entonces vamos a ver lo importante de ver aquí los intercambios de la antigüedad, de producción, es decir, artículos materiales, y de civilización, es decir, cosas intangibles, ¿no? Como la ciencia no es intangible, no es un producto que podamos tocar. La ciencia, las artes, las técnicas, las filosofías y hasta las religiones. ¿Por qué creen que todas las religiones actuales vienen de Asia? Las principales. El cristianismo viene de Palestina, que es Asia, y de ahí todas las derivaciones del cristianismo, porque ya surgieron varios cismas o divisiones en el cristianismo. Y el Islam, ¿no? Estaba viendo el trabajo de sus compañeras o compañeros que están trabajando el tema de Turquía. Turquía es un país fascinante, y es el único país de la Unión Europea y de la OTAN que tiene una mayoría musulmana. Es decir, aunque Turquía no son árabes, pero tienen la religión del Islam. ¿Y de dónde surge el Islam? De Arabia, ¿no?, con Mahoma. ¿Y el budismo de dónde viene? De la India. Entonces, todas las grandes religiones que hoy dominan en el mundo son asiáticas, no más para que ustedes vean. ¿Qué religión actual surge en Europa? Ninguna. ¿No? Las religiones que hoy dominan en el mundo no tuvieron su origen en Europa ni en Estados Unidos, ¿no? Aunque en Europa y Estados Unidos ahora no se quieren erigir en los productores de las diferentes facciones o sectas del cristianismo. Pero lo importante de esta clase y de este trabajo es, como les digo, los intercambios, cómo unas cosas van de un lado a otro. Esto de Marco Polo también será el tema cuando veamos ya la ruta de la seda. Sí quisiera que tomaran esta nota en su cuaderno, ¿no? Es decir,
Marco Polo no le llamó Ruta de la Seda, él fue el que aparentemente descubrió la Ruta de la Seda, y la travesía que hizo Marco Polo, que es fascinante esa historia, porque él descubre, ¿no?, todo el lujo, ¿no?, la exquisitez de los asiáticos, cosas que no tenían los europeos, y por eso le llamó a su libro de las maravillas. Y se dijo que Marco Polo hizo la Ruta de la Seda, pero él no le llamó Ruta de la Seda. El término Ruta de la Seda, y esto hay que notarlo, ¿no?, apenas se utiliza hasta la segunda mitad del siglo XIX por un geógrafo alemán, que tiene mucho que ver Alemania. Alemania es un país que va a surgir como potencia precisamente en la segunda mitad del siglo XIX. Ya lo veremos más adelante, y tengan muy en cuenta esto. La segunda mitad del siglo XIX es un espacio, ¿no?, en donde se detona el desarrollo y la potencia o la superpotencia de Alemania, y entonces ellos salen también a querer dominar el mundo, a querer nombrar al mundo, denominarlo, y entonces este geógrafo alemán von Richthofen, ¿no?, él crea la palabra Seidenstraße, es decir, Seiden es seda, Straße, camino o ruta, ruta de la seda. Y de ahí viene el nombre de ruta de la seda, que no es de Marco Polo, ni los chinos tampoco le llamaron así, sino fue hasta estas fechas cuando este alemán, ¿no?, utiliza el término ruta de la seda. Entonces, aquí ya nos habla de la ruta de la seda de la antigüedad. 3 extensos trayectos, uno desde la Gran Muralla China hasta los protectorados romanos del Mar Negro. ¿No? Ustedes saben que el Mar Negro, ¿no?, era lo que los griegos le llamaban el Ponto Euxino, y que ahora pues es también escenario de la guerra de Ucrania, ¿no?, porque Ucrania y Rusia tienen costa en el Mar Negro, a diferencia del Mar Caspio, que están casi pegados, no pegados, pero están muy cerca. Aquí está el Mar Negro, aquí está el Mar Caspio. El Mar Caspio realmente es un lago, y el Mar Negro es como una extensión del Mar Mediterráneo. Es todo maravilloso, toda la geografía, y en el Mar Negro, ¿no?, tienen frontera muchos países, tiene frontera hasta Irán, me parece, Irak, y por el lado norte Rusia y China, por el lado oriental Turquía y todos los demás países pequeños, Armenia, Turkmenistán y otros países más pequeños. Esas eran provincias o protectorados de Roma en el Mar Negro. Otra de la ruta iba de Chang'an y Loyan hasta Sogdiana, lo que hoy es Tayikistán y Uzbekistán en Asia Central. Y la tercera ruta no llegaba hasta Armenia, a través del Cáucaso, terminando en Armenia. Bueno, este es el segundo todavía, hasta Armenia. Y el tercero iba desde Loyan hasta Sogdiana, en los dominios del entonces Reino Parto, hasta Siria, ¿no? Siria, que ya es un país mediterráneo, ¿no?, de Siria, colindando con Fenicia y con Palestina. Es decir, si bien ahí llegaban las rutas, no terminaban ahí. De estos lugares que están en el Mar Negro, en el Mar Mediterráneo o Mediterráneo Oriental, de ahí iban a otras zonas, por otros circuitos mercantiles, vamos a llamarle así. Y luego iba la tercera, ya nos dice, ¿no?, ruta marítima de la seda. Llegaba hasta Egipto y el Mediterráneo, así como África Oriental. Aquí tenemos un mapa maravilloso, ¿no? Las rutas de la seda son el resultado final de una milenaria construcción cultural, cuyo comienzo se remonta a los inicios de la civilización. Esto quisiera que lo tomaran en cuenta, ¿no?, porque si bien ya en los tiempos, digamos, de la consolidación de las rutas de la seda, ¿no?, estaban aquí, no alcanzo a ver bien el mapa. Hebrón, llegaba a Hebrón, bueno, desde China, Ashur, Calá, pero esto todavía no es China, pero fíjense, llegaba a Egipto, llegaba
a Jerusalén, que más bien el nombre de Jerusalén es Jaffa. Jaffa es su verdadero nombre, de Jerusalén, y Damasco, ¿no? Biblos, Berit, Sidón, Tiro, Acodor, Jaffa, Quita Jaffa, Pelusium, Méndez, Heliópolis, Memphis, y atravesaba pues Arabia para llegar a Egipto, como ustedes ven, y por el lado norte ahí está la isla de Creta, y de ahí pues llegaba a otros puntos llegaban los productos hasta Roma, ¿no? Ya después, bueno, ya, pero para esto, como dice, ¿cómo se logra esta ruta? ¿Cómo se logra que productos de China lleguen a Egipto, lleguen a Mesopotamia? Y bueno, la India no está tan lejos, pues a través de estos circuitos. El hombre, ¿no? Desde los tiempos ancestrales, ¿no? A partir de que una aldea o una tribu empieza a hacer intercambios con otra. Es como una célula. Y una molécula, ¿no? Es cuando varias aldeas ya se asocian y forman ya un circuito básico que le llamaríamos molécula. Y luego esta molécula, ¿no? Que es un circuito de varias aldeas, hace relación con otras moléculas y ya se forma un tejido, una red precisamente, en donde estos circuitos, ¿no? Vamos a suponer que si estamos por aquí, ya no estoy cerca del mapa, si estamos en la parte de acá de Babilonia, bueno, y esto nada más es Mesopotamia, no está ni China, ¿no? Está la grandiosa Mesopotamia y otros lugares de Mesopotamia, como Ashur, la mítica Nínive, esto que está de este lado, es que no sé si puedo ver la fecha o hacer un dibujo, ¿no? Esto es Mesopotamia, esto de azul, y con rojo, vamos a poner un anaranjado, pues es Palestina y la parte del Mediterráneo oriental. Van llegando las caravanas, vamos a suponer que van en este sentido, y van de un lado para otro y de otro lado para uno. Y esta nada más es Mesopotamia, ¿no? Y la parte oriental, llegando hasta Egipto. Que por aquí vamos a poner Egipto. Entonces se dan estos circuitos y luego hasta la India, que estamos por acá, vamos a suponer que en un color rosa o café más bien, él va a llegar hasta la India y de aquí va a llegar hasta China, ¿no? Es decir, aquí llegan unos y de aquí le entregan los productos a otros y así. Pero bueno, esto se fue creando a través de milenios, poco a poco. Ya para cuando se consolida y llegan productos en rutas bien establecidas y muy compactas, muy consolidadas, eso a partir de miles de años de establecimiento de estas rutas. Pero vamos a lo que es el objetivo del trabajo, ¿no? Aquí dice, la ruta del jade precedió a la de la seda. Y se dice que la ruta estaba activa ya en el Paleolítico. Bueno, antes del Paleolítico no me gustan estas definiciones, ¿no? En el segundo milenio antes de nuestra era, es decir, mucho antes de Aristóteles, mucho antes de Grecia, es decir, como 1500 años antes de Grecia, o por lo menos 1500 años antes de Atenas, ya había un comercio entre China y Badakhshan, es decir, Afganistán, que era el punto de contacto con Occidente. Ya de Afganistán ya se movían las rutas, porque todo, ¿no? Se buscaba, la geografía te va marcando las rutas, ríos, ¿no? Llanos, valles o cabotaje o mar, te va marcando las rutas.
Entonces imaginemos hace más de 2000 años, 3000 años, ¿no? De cómo se comerciaba ya. Bueno, nos dice que en el año 138, antes de la falsa cronología, el explorador chino Shang Qian marchó en una misión diplomática. Parece que buscaban llegar hasta Roma. Porque si bien no se conocieron directamente, indirectamente ya China, ya en la época de Roma, ¿no? Estamos hablando de tiempos mucho más recientes, a pesar de que Roma podía estar muy antigua. Entonces aquí están los pueblos mesopotámicos, Sumeria, Acadia, Hititas y Hititas, ¿no? Son las primeras rutas y que llevan, ¿no? Materias primas, tecnologías, ¿no? Materias primas que son producción, tecnologías, creencias y costumbres que son civilización. La importancia de Badakhshan, que hoy se llama Afganistán, y aquí vamos a lo que ustedes van a hacer, ¿no? Ya en adelante se los dejo, ¿no? Cómo intercambian de un lugar a otro, y ponemos por ejemplo, ¿no? Intercambiaban bueno, el Mediterráneo, ¿no? Intercambian lapislázuli y turquesa, es decir, porque así es la naturaleza de la geografía humana. En un lugar se producen unas cosas que no se producen en otras cosas, y sobre todo también materias primas, pieles, maderas, tintes, ¿no? Tejidos, piedras, como vamos a ver. Y esto es lo que van a hacer, y aquí ya se los dejo para ustedes, ¿no? Todo lo que son, tienen que hacer la gráfica de qué lugar, cómo se llamaba el lugar y a qué lugar iba, es decir, punto de partida, punto de llegada en esta actividad distributiva y qué producto llevaba o qué civilización llevaba, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿no? Harappa y Mohenjo-Daro en el valle del río Indo, ¿no? Ya es la India, y hasta allá llegaba el lapislázuli y la turquesa a la India, mientras que en la India se producía la cornalina y fibras como el algodón. Ustedes saben que el algodón de la India y el algodón de Egipto, ¿no? Tienen una historia, ¿no? Incluso se dice actualmente, ¿no? Miren esta camisa, algodón de la India, algodón egipcio, porque esos algodones y esa producción textil, ¿no? Tienen una historia, pues, no de siglos, de milenios. Entonces, ¿no? Llevaban maderas duras de la India hacia, pues, sería Mesopotamia, el Mediterráneo oriental, y desde Siria y el Mar Negro se importaban minerales y maderas, y de Khorasan, Irán, estaño, y de Armenia la plata. Entonces, ¿no? Podían llevar, a ver, de un lugar, llevo plata, llevo, vamos a decir, lo que serían hoy 100 libras de plata, y lo llevaban a ver cuánta madera me vas a dar por esta plata de un lugar a otro. En un lugar se producía plata, en otro lugar había madera. Entonces, desde 2000 años antes de la falsa cronología, estaban ya todas estas rutas terrestres, y además por mar, los primitivos pueblos de Ur. Bueno, Babilonia, Nínive, hasta llegaban hasta Bahrein, llegaban hasta Beluja, que es India, ¿no? Porque ya muchos nombres han cambiado. Llegaban hasta Mosul, que es el Bajo Egipto, y vean ustedes, ¿no? En la India y en Omán, que es Arabia, en la India se han encontrado joyas y sellos sumerios, es decir, productos de Mesopotamia. Y ya se los dejo a ustedes, ¿no? Todo este intercambio, ¿no? Ya les digo de qué lugar a qué lugar
de Mesopotamia, ¿no? En las ciudades de Mesopotamia había una especie de oficina para el comercio de oro y ébano, que se transportaba por tierra o por mar hacia la India, ¿no? De Mesopotamia a la India. Entonces aquí están de un punto, Mesopotamia, a otro punto, la India. ¿Y qué productos? Oro y ébano. Entonces, ¿no? Se dice que en China, ¿no? Había un templo, ¿no? Que su arquitectura era similar al templo mesopotámico. Entonces las técnicas de arquitectura también se intercambiaron. Esto en cuanto a civilización. Bueno, se comparan las teologías, es decir, el conjunto de creencias religiosas entre China y Mesopotamia, y hay muchas similitudes. El relato del diluvio, que muchos creen que es de los judíos, ¿no? Este mito del diluvio se encuentra o se encontraba muchos siglos antes que entre los judíos, ¿no? Que había habido un diluvio y los judíos dijeron que el arca de Noé, ¿no? Pero realmente este mito o leyenda del diluvio que tiene su origen en China o en Mesopotamia. Ya en China, ¿no? También está esta idea del diluvio de Mesopotamia. Incluso en la antigüedad mexicana también hay una idea del diluvio. Un diluvio como un espacio de mucha lluvia que acaba de la civilización, pero el agua purifica y se crea una nueva civilización. Listas de Reyes, entonces, hay muchas similitudes. Se intercambiaron también esta civilización y ya se los dejo por aquí, el documento se los mando y ustedes van a ir poniendo qué lugar a qué lugar van las cosas y ya pueden ver el mapa un poco más detenidamente. Ya está muy avanzado porque lo estoy poniendo resaltado donde vienen estos intercambios. No, una antigua ruta marítima que había vinculado a Egipto con la India. Bueno, entonces ven ya aquí todo lo que intercambiaban. Aquí es donde decía yo del vidrio, ¿no? En la India, ¿no? Y en el río Amarillo, que está en China, un puerto llamado Lanzhou, llevaba no solo bienes, es decir, lo que llamamos nosotros producción, sino también técnicas, lo que llamamos también nosotros civilización, procedentes del occidente de Asia y de África, que llegaban a China, ¿no? El trabajo del vidrio que en Egipto, Fenicia y Mesopotamia se practicaba desde hace siglos, milenios. Entonces seguramente en Egipto se crea la técnica del vidrio, pasa a Fenicia y a Mesopotamia y de ahí se lleva a China, varios siglos después de que se producía en Egipto. El jengibre, ¿no? El jengibre chino, fíjense. Y hay que consumir jengibre porque es maravilloso, es una medicina. Bueno, entonces ustedes van a ver, ¿no? Aquí lo que nos dice no solamente eran productos, sino también filosofías, religiones, artes, técnicas, personas, ¿no? Entonces, el cristianismo, ¿no? Debe mucho a la India, porque Yeshua, o sea, Jesús, ¿no? Vivió su juventud en la India, porque llegaban las noticias a los jóvenes en Palestina, oye, mira, acá hay una gran, lo que ya comentado en una clase, ¿no? Hay mucha espiritualidad, mucho misticismo, espiritualidad, misticismo. Allá en la India hay gurús, hay predicadores, y tienen una, una gran espiritualidad. Y todos los jóvenes decían, pues vámonos, nos vamos con las caravanas de comerciantes y les vamos ayudando a ver cómo para poder llegar. Y llegan estos jóvenes de Palestina, ¿no? Algunos de ellos de raza judía, como Yeshua, y allá pasaron años con los gurús, con los profetas de la India y su espiritualidad, y así es como Yeshua o Jesús regresa a Palestina y muchas de sus prédicas, ¿no? Muchas de sus prédicas
fueron luz, se puede decir, ¿no? Todo lo que él aprendió, todo lo que él recibió, se enriqueció su alma, ¿no? Con esas filosofías o esas creencias que llegó de la India. Entonces, pues ya, no, ya lo demás es, todo lo tienen que leer, todo lo tienen que poner, lo más importante, ¿no? Muchos lugares, no solamente hasta aquí que has encontrado en Ucrania, en Cartago, en la Libia, en Londres, ¿no? Productos de otras regiones. Y el gran gusto de los romanos por la seda, ¿no? Como lo dice, aunque esto es más reciente. Y aquí está, igual, ¿no? En los lugares que ustedes tienen que ubicar, Berenice, o sea, Berenice, que Berenice está a orillas del Mar Rojo. Ustedes saben que el Mar Rojo, ¿no? Está entre la península arábiga y el oriente de África, ¿no? Es decir, abajo de Egipto. Y del lado de África están los países actuales de Djibouti, Etiopía, Somalia. Y del lado de la península arábica está Yemen, Arabia. Entonces en este Mar Rojo, ¿no? Está este puerto de Berenice. Y ya ustedes tienen que poner todo, o lo más importante de estos intercambios, como les digo, de qué lugar a qué lugar y qué productos. Tiene una gran ayuda en cuanto que hechos terribles de Ptolomeo, ¿no? Que hizo un mapa mundi. Fíjense, Ptolomeo de Alejandría hizo ya un mapa mundi que comprendía 8.000 sitios y mapas de 26 países de Europa, África y Asia. A China le llama Sinae. En griego Sinae era seda. No, es maravilloso toda esta historia ancestral. Aquí nos siguen diciendo que cosas van yendo de un lugar para otro. Y así lo van a hacer. Bueno, está claro. En su documento, pues ya después con mapas, con gráficas, todo lo que iba de un lugar a otro. En cuanto a producción y civilización, entre los 4 puntos. Bueno, ¿verdad? Pues no sé, temor de una baja calificación que tengan porque no han enviado sus trabajos de la captura del tema que les di, solamente 4. Entonces yo les mando con sus compañeros que ya tengo sus correos, les mando este link y les mando el documento. Chao. Y vamos a ver si el próximo martes pueda ir a clase, porque parece que el martes todavía no voy a poder ir. Pero tendremos que hacer otra sesión de teletrabajo. Entonces hay que regularizarse y hacerlo este ponte lo más breve posible. Chao.